Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en el estudio Francisco Omeré. Él es el fundador y director general de Blooms, que lo acaba de lanzar. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Oye, antes de que nos cuentes qué es Blooms, que lo estás lanzando, cuenta un poco de tu trayectoria, porque tú tienes una larga experiencia en el sector bancario y muy especializado además. Sí, bueno, pues ya hemos comentado, pero brevemente, tengo muchos años de experiencia, digo yo muchas vidas Sí. en el sector financiero, en el sector bancario primordialmente, pero también en el sector fintech. Fui yo hace años director general de FIRA, esta institución, digamos, del gobierno federal para financiar el sector de agronegocios. Trabajé en la banca internacional, Société Generale, y después fundé, digamos, Bancaol. Bueno, primero una Sofom, que después la convertimos en Bancaol, un banco, que fue pues el primer banco en México de ofrecer servicios digitales, apertura de cuenta digital. Inclusive antes de que existiera la ley FinTech y todas estas cosas, que por cierto fuimos de los fundadores de la ley, de la asociación FinTech, que luego tuve el privilegio, digamos, y la suerte de presidir justamente en el tema de la negociación de la ley FinTech y la regulación. Y bueno, pues ese es, digamos, un resumen apretado, digamos, de mi trayectoria. Muy apretado. ¿Y Blooms qué es entonces? Ya con este contexto, ¿qué estás lanzando ahora? Mira, primero te explico un poco el contexto de qué es, o sea, a lo mejor antes de entrar a detalles, o sea, el contexto, la verdad es que como tú sabes y como hemos platicado mucho en este país en los últimos, pues yo diría un par de años ya, el tema de nearshoring y digamos esa integración que tiene la economía mexicana con la economía estadounidense, que como vemos pues a la luz del tema geopolítico y digamos las restricciones que está habiendo en términos de las importaciones de China, pues ha crecido mucho. Seguramente todo el auditorio la audiencia está consciente pues de que recientemente inclusive se publicó las cifras de que pues México hoy virtualmente es el primer proveedor de Estados Unidos. Y esta evolución que además nosotros lo vemos como una tendencia irreversible de alguna manera, se ha visto también, lo hemos visto en un sector muy específico que es el tema de agronegocios, de las exportaciones agropecuarias. Muchas veces con algunas gentes platico de esto y la verdad es que se sorprenden, digamos, del volumen de exportaciones de México a Estados Unidos del sector alimentos. Y particularmente porque en el sector alimentos, digamos, hay muchas cosas, Sí. inclusive ahí se suma, digamos, la cerveza y el tequila, que sin duda, desde el punto de vista del volumen en términos de millones de dólares es lo más importante. Pero hay un rubro específico que tiene que ver con la exportación de frutas y hortalizas. Y eso ha crecido de una manera monumental. O sea, hace 10 años México exportaba alrededor de 8,000 millones de dólares de frutas y hortalizas a Estados Unidos. El año pasado exportamos 19,000 millones de dólares. Y esta también es una tendencia irreversible basada sobre todo en, la cercanía, o sea, digamos, el consumidor en Estados Unidos no solamente quiere alimentos frescos de buena calidad todo el año, tiene preocupaciones, digamos, de medio ambiente y de huella de carbón. Claro. Y obviamente hay un cambio en los hábitos de consumo, en donde la gente dice, pues oye, yo quiero comer más sano, más frutas y hortalizas. Y México tiene una pues, ventaja asombrosa desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de calidad de la producción. Y estructura de costos. Y estructura de costos, bueno, y la cercanía. O sea, México Claro. en ese sentido compite con algunos países que han venido creciendo, como es el caso de Perú en la exportación de Estados Unidos. Pero claro, no es lo mismo mandar de Perú que aquí está en horas literal el producto cruzando la frontera. Exacto. Y entonces hemos visto este gran fenómeno y claramente pues uno diría, bueno, pues es un caso de éxito, que sí lo es, pero cuando uno le pone un poco de lupa al asunto, resulta que todavía existen problemas relevantes desde el punto de vista de los exportadores mexicanos, de tener mejores condiciones, digamos, de estabilidad en sus flujos de efectivo,
reducir de la volatilidad y sobre todo acceso a capital, ¿no? O sea, Totalmente. es impresionante. Porque ahí la banca de desarrollo juega un papel fundamental y ha quedado, pues básicamente, no sé si es correcto decir desapareció, pero factualmente sí desapareció. O sea, mira, la contribución la verdad es que es relevante, pero sin duda déjame ponerte algunas cifras comparativas. Sabemos, por ejemplo, Chile, tú sabes, es un gran exportador, sobre todo de frutas, el kiwi, uva, etcétera. Digo de otros productos, pero en el caso de frutas. Y Chile exporta, fíjate el comparativo, es un país más pequeño, exporta 7,000 millones de dólares, no a Estados Unidos, a otras partes del mundo, algo a Estados Unidos. Y si tú mides la penetración del financiamiento con relación al valor de la exportación, es alrededor del 35%. Y cuando miramos esa cifra en México es alrededor del 10%. Claro. O sea, hay un gap Sí. relevante que nosotros lo estimamos en alrededor de 3,000 millones de dólares de necesidades de financiamiento. Y yo diría, necesidades de financiamiento para tener mejor financiamiento, más rápido, más estable y sobre todo atender las necesidades futuras, porque estas cifras que comentaba yo de 19,000 millones de dólares de exportaciones del año pasado, la expectativa, cálculos de Estados Unidos, no digamos optimistas mexicanos, claro. no, sino lo que esperan de la demanda para 2030 es alrededor de 30,000 millones de dólares. Y entonces, para llevar a verdaderamente que podamos capturar o que los exportadores mexicanos puedan capturar esa oportunidad versus otros países que compiten, sin duda, como ya los que ya comenté, pues se necesita un mejor acceso a financiamiento, un financiamiento que sea más rápido, más estable y sobre todo, y esto es muy importante, con mucha flexibilidad y mucha agilidad. Claro. Entonces, y que entienda bien los ciclos, ¿no? Y porque que entienda bien los ciclos. creo que sí hay mucho valor en la especialización en el sector de agronegocios, porque los ciclos son muy distintos, la naturaleza de los riesgos hay que valorarla distinta y hay que entenderlo, porque un marco de referencia normal no necesariamente lo va a lograr. Es correcto. Y yo te diría, con esta explicación, con contexto, es en donde estamos, hemos construido y estamos lanzando Blooms. Blooms es una empresa que justamente lo que busca es proveer varias de estas cosas que acabas de comentar, ¿no? En primer lugar, acceso a financiamiento especializado para la exportación, y esto implica, en primer lugar, productos muy de trade finance, digamos, de factoraje cross-border internacional. Una cosa muy importante, sin recursos, o sea, la práctica, claro, ya sabes, en este mercado de México es, pues te doy factoraje, pero si no paga el proveedor, de todas maneras tú me lo debes. Entonces, claro, en realidad es un financiamiento común y corriente, simplemente que a lo mejor con una garantía o una prenda de las cuentas por cobrar. Lo que estamos aquí haciendo nosotros tomamos directamente el riesgo del comprador en Estados Unidos. O sea, tenemos la capacidad de hacer esa evaluación de riesgo, tomar ese riesgo y por otra circunstancia que ahorita lo voy a comentar, que es muy relevante. Entonces, ese es el primer producto. El segundo producto es lo que llamamos Pre-Export Finance, que es básicamente es como el capital de trabajo para que produzcas, basado en los flujos futuros de la exportación. Claro. Y algo muy relevante es complementar esto con una plataforma global de pagos y de instrumentos cambiarios que permitan también reducir esa volatilidad en los flujos. Que eso es fundamental, sobre todo porque de repente cuando el peso estaba muy fuerte, ahí sufrían y había, o detectaba yo a lo mejor, o evidentemente tú estás en el día a día en ello, pero falta de sofisticación a la hora de entender los instrumentos financieros que te pueden ayudar a reducir esa volatilidad y creo que ahí habrá. Lamentablemente, estimado Francisco, se me acaba el tiempo, ha sido muy breve, pero es un tema apasionante porque además, y luego ya ojalá volvamos a hablar, está el tema del cambio climático, lo que se requiere para mitigar en términos de financiamiento, la importancia de la banca de desarrollo en términos de las garantías, que eso es importante, pero creo que va a ser muy valioso lo que ustedes hagan, porque es un sector, como dices, de mucho crecimiento. Veía los datos del censo agropecuario, me sorprendía, 53% de la superficie que produce en México es hasta 2 hectáreas, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay una fragmentación muy importante en la producción y un potencial enorme cuando se organiza aquello. Pero bueno, pues habrá más momentos, mi querido Francisco, espero que volvamos a hablar pronto. Ahí escuchamos a Francisco Meré, fundador y director de Blooms, que nos da un buen marco de referencia de en dónde están haciendo.